Hola, bienvenidos a una nueva temporada de Disputa Económica. En 2020 este espacio seguirá abierto a representantes de organizaciones sociales y analistas críticos al modelo neoliberal, quienes compartirán sus posiciones sobre temas coyunturales de economía política. Empezamos el año con muchos acontecimientos en la región que siguen en desarrollo. La crisis migratoria centroamericana se ha vuelto a poner en evidencia con la caravana de miles de hondureños intentando llegar a Estados Unidos. Mientras en el otro extremo de nuestra América, los chilenos no han dado tregua al gobierno, que con solo 6% de aprobación, lo único que le queda es dar un paso al costado y convocar una asamblea constituyente para formular una nueva constitución. Y en Colombia, ¿qué consecuencias económicas y sociales conlleva la salida de Uber y qué efecto dominó tendrá en los países vecinos? A continuación, el análisis de toda esta información. El pueblo chileno lleva 3 meses movilizado pese a las severas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno. Obviamente, el resultado de esta política represiva se refleja en que Sebastián Piñera y la clase política representada en el Congreso tienen menos de 5% de aprobación popular. ¿Habrán elecciones adelantadas? El activista y representante de Chile Mejor Sin TLC Unidad Social, Esteban Silva, nos amplía sobre cómo vienen organizándose los chilenos. Hola Verónica, un saludo a todas y a todos los amigos de Disputa Económica. Este año 2020 en Chile será un año de grandes movilizaciones, de una gran puja y disputa por conquistar una nueva constitución que supere definitivamente la constitución impuesta por la dictadura de Pinochet, que sufrió reformas todas parciales y que reproduce el modelo neoliberal basado en un Estado subsidiario, chico, y en el poder completo del capital, particularmente el capital financiero y el capital privado y la propiedad privada por sobre los derechos económicos y sociales de los chilenos. El pueblo chileno se ha movilizado durante 3 meses a través de múltiples movilizaciones y fue desde la calle y las movilizaciones que se levantó la demanda por una asamblea constituyente para una nueva constitución. Un Congreso desprestigiado, aislado y que es parte del problema, tuvo que hacerse cargo junto con el propio gobierno en crisis de la derecha de Sebastián Piñera de esta demanda y generó una ley que habilita un plebiscito parcial con intentos jamás de maniatarla, pero fue imposible hacer vista gorda a esta demanda, un plebiscito que se realizará en el mes de abril, que le pregunta a las y los chilenos si quieren un cambio de la Constitución o no, y luego simultáneamente le pregunta sobre si esta debe ser a través de una convención mixta, es decir, con parlamentarios y una parte electa, o una convención constituyente electa por ciudadanos. No es todavía una asamblea constituyente, porque es un poder delegado, un poder soberano delegado que lo hizo un parlamento que es parte del problema, pero es un avance que permite una disputa importante también en la institucionalidad en crisis, y no solo en las calles, y no solo con la autoorganización social y popular, para conquistar una asamblea constituyente, es decir, conquistar el poder constituyente para el pueblo chileno sin cortapisas y sin estar maniatado. Esto es un avance que va a significar, junto con las movilizaciones, que el pueblo se organice y se movilice para generar una asamblea constituyente paralela en todo el país, que genere una constitución desde el pueblo y al mismo tiempo participar en este plebiscito con el sí, y que habilite la convención constituyente, de manera que este proceso pueda abrir una perspectiva de cambio constitucional más estratégico, que por primera vez pone en cuestión el modelo económico neoliberal de desarrollo que Chile ha tenido desde la dictadura hasta nuestros días. Gracias, Esteban. Como dices, esta indignación generalizada puede repercutir en la profundización de la crisis incluso antes del plebiscito de abril. Estaremos atentos. Hasta la próxima.
Y en Colombia, la empresa de taxis Uber se retiraría del país tras una regulación local que dictaminó que la empresa no competía de manera justa. Y si bien Uber ha pedido al gobierno colombiano promulgar una regulación de emergencia que le permita mantener su servicio de transporte alternativo, aún no hay nada definido. ¿Cuáles serían los efectos económicos y sociales en Colombia y en otros países de la región donde puede replicarse esta figura? Desde Bogotá, Mario Valencia, de Sede Trabajo, analiza la situación. Hola Verónica, cordial saludo para ti y para todo el público de Disputa Económica. Bueno, Uber sale de Colombia porque el Ministerio de Comunicaciones decidió declarar como ilegal la plataforma, pero ya hacía un par de años el Ministerio de Transporte había dicho que Uber violaba las normas colombianas en cuanto a la prestación de transporte público, y como ha ocurrido en otros países, en Colombia también Uber se escudaba con el argumento de que no era una empresa de transporte, sino simplemente unos intermediarios digitales. También es importante tener en cuenta que el SoftBank, que es el banco de inversiones japonés, que había invertido una fuerte suma de dinero en una serie de startups y de todo ese tipo de aplicaciones, alrededor de 80.000 millones de dólares, tomó una decisión de frenar la inversión, lo que dejó a muchas de estas compañías en una situación difícil, con unos gastos administrativos muy altos y ya sin el flujo de inversión que necesitaban para funcionar. Así que esto ha generado despidos masivos de Uber en otros países también, así que es muy probable que la decisión de Uber de no acogerse a las normas colombianas tenga en una muy buena medida esta consideración del freno de la inversión de SoftBank, que ha afectado también a otras aplicaciones como Rappi y como WeWork, que está prácticamente en la quiebra. Y pues Uber finalmente lo que le establecía el gobierno colombiano a Uber era que tenía que legalizarse, tenía que regularse, en el sentido de que el servicio de transporte de taxi, por ejemplo, paga una serie de impuestos y una serie de seguros que no lo hace Uber. Exigirle también en materia de prestación social, y Uber toma la decisión de no acogerse a este llamado que hace el gobierno, y no hay en ese sentido pues ninguna negociación tampoco que se conozca, no hay una negociación de por medio de que Uber tenga esa intención. Muy probablemente esta decisión se pasará a otras aplicaciones, pero también es esperable que surjan unas nuevas aplicaciones, y probablemente Uber se va a transformar con otro nombre, porque finalmente lo que hay detrás es el capital financiero, el capital de la especulación financiera, que es lo que sostiene a compañías como Uber. Gracias, Mario. ¿Sabían que el 63% de los conductores de Uber tiene título universitario? Este es el reflejo de la informalidad en el empleo, que alcanza el 50% en Colombia. En ese sentido, el cierre de esta plataforma de transporte agudizará la tensión socioeconómica en dicho país. Y hablando de tensión, el gobierno de México tiene en sus manos la resolución de un problema que no es suyo: la caravana de miles de migrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Rita Robles, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, nos da una visión más amplia sobre las causas de esta crisis migratoria. Lo que estamos viviendo hoy frente a las poblaciones hondureñas, guatemaltecas y salvadoreñas es un tema que va más allá de no solamente el tema de conflictos internos armados, sino también tiene que ver con la violencia generalizada como resultado de los procesos de transformación que tuvieron, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de presencia de grupos de delincuencia organizada, estamos hablando de pues las maras del barrio 18, sobre todo han afectado a Honduras y El Salvador, y que han propiciado la huida de cientos de personas que atraviesan cada día la frontera sur de México, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que ha causado la salida, ¿no? Otra cosa tiene que ver con el cambio del perfil migratorio, o sea, ¿quién se está moviendo, ¿no? Hemos tenido cambios. Primero se observaban hombres, sobre todo en edad productiva, jóvenes que viajaban solos, que seguramente eran el sostén de sus casas, en esta clásica migración económica que se le ha llamado.
Después empezamos a observar a mujeres que se empezaron a desplazar hacia Estados Unidos y finalmente empezamos a ver a niños, niñas y adolescentes no acompañados, que muchos de ellos huían o salían para buscar una reunificación familiar y otros tantos huían de ser cooptados por las maras. En el caso de las niñas o de las adolescentes era para no terminar siendo víctimas de trata por parte de ellos, ¿no? Lo que estamos viendo ahora también es la salida masiva de familias. Ahora sí podemos ver a adultos mayores, podemos ver a personas con discapacidad o a familias completas, a un núcleo completo de 8, 10 personas pueden ser, ¿no? Y esto se debe mucho a que las maras o estos grupos lo que han hecho es pues llegar a casa, llegar al negocio, a cobrarte una cuota de guerra que si no tienes cómo cubrir, entonces lo siguiente es la amenaza. La amenaza puede ir, no sé, desde un incendio, desde romper los vidrios, hasta atentar contra la vida de alguien de la familia, ¿no? O la amenaza a que eso va a pasar. Entonces, eso es lo que ha obligado a cientos de personas a moverse. ¿Y qué opciones tienen estas personas? ¿Qué les espera si les cierran todas las puertas? Bueno, aunque el sistema de asilo está saturado, esa es una opción. O sea, el tema es no ser deportadas. Si las personas son deportadas, su vida corre peligro, ¿no? O sea, si hay una causa justificada de desplazamiento, si tu vida está en riesgo, si la vida de tu hija, si la vida de tu esposo, la vida de tu esposa, de quien sea de tu familia está en riesgo y te tienes que desplazar forzadamente de tu lugar, entonces, bueno, lo siguiente es buscar protección, ¿no? Entonces, la medida sigue siendo la solicitud de asilo en México, ¿no? Si no piden asilo, entonces serán deportadas con todo lo que se implica en su vida y en su integridad física, ¿no? No están dejando otras posibilidades, han acotado las visas, por ejemplo, de trabajo fronterizo, que sería otra forma, pero sobre todo nada más está dirigida hacia Guatemala y Belice. Ampliaron por algún momento hacia El Salvador y Honduras, pero no ha funcionado. Las otras son tarjetas por razones humanitarias, no sé si tienes algún familiar enfermo en México, bueno, sería eso. Si has sido víctima de algún delito, también tendrían que ser protegidas las personas, que muchas de ellas han sido víctimas de delito, incluso de tortura, por parte de agentes de migración o de las policías. Entonces, vaya, sí habría otras formas, el tema es que no están aplicando esas otras formas, ¿no? O sea, la política es, o la urgencia es detener y deportar, cumplir con lo que está pidiendo Estados Unidos, que es eso, ¿no? Cerrar la frontera, impedir que las personas crucen, ¿no? El año pasado cerramos con poco más de 170,000 personas, como 179,000 personas detenidas, y el 90% fueron deportadas. No ha sido el año más alto, pero fue el primer año de Andrés Manuel, ¿no? El año más alto lo podemos encontrar a lo mejor en los gobiernos de Felipe Calderón o de Vicente Fox, donde pudimos haber llegado a un poco más de 200,000 personas detenidas y pues sí, como el 90% deportadas. Pero bueno, la gravedad es que de estas detenciones está en el hecho de que el Ejecutivo, antes de tomar su cargo, dijo que las personas migrantes que llegaran a México iban a ser tratadas bien, que iban a protegerse sus derechos humanos y que se les iba a proporcionar o se les iban a dar alternativas de empleo para que pudieran quedarse aquí y vivir con tranquilidad. Bueno, pues eso cambió y también ha cambiado el discurso, ¿no? O sea, hay un gran discurso xenofóbico y discriminante que viene de parte de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que viene también de Marcelo Ebrard, el canciller, y que van reproduciendo los medios de comunicación. Entonces también tenemos un tema fuerte de violencia xenófoba que se va replicando sobre todo en los puntos fronterizos donde está la gran presión, ¿no? Porque tenemos una franja de presión con migrantes estancados en el sur, algunos de ellos en trámite de asilo, pero otros esperando alguna otra solución. Y tenemos una gran presión en la frontera norte, en las ciudades de Tijuana, en Ciudad Juárez, en Mexicali, en Tamaulipas, de todas aquellas personas que están esperando pues su resolución de solicitud de asilo que está en trámite en Estados Unidos. Gracias, Rita, por esa labor que vienes realizando desde hace 20 años en favor de los migrantes centroamericanos, víctimas de la violencia generalizada y de las condiciones laborales paupérrimas que impone el modelo capitalista. Este sistema se ve reflejado una vez más en el último informe de Oxfam Internacional, donde señalan que el 1% más rico de la población mundial posee más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas.
¿Qué tal? Con esta información llegamos al final del programa. Escríbanos sus comentarios y sugerencias a las direcciones digitales que aparecen en pantalla. Regresamos en una siguiente emisión de Disputa Económica, siempre con las voces de organizaciones sociales sobre el acontecer de nuestra América. Hasta la próxima.